Se prenden las alarmas en el entorno de la Selección Colombia. Luis Fernando Díaz Marulanda empieza a preocupar a más de 50 millones de colombianos. La Selección Colombiana de Fútbol continúa en su preparación, previo al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde va a tener su debut enfrentando a la selección de Uzbekistán el próximo 17 de junio. El conjunto colombiano consiguió una victoria 2-0 en su último amistoso frente a la selección de Jordania, en un partido de trámite frente a una selección bastante débil y que va a ser parte del Mundial en el grupo de la selección de Argentina. El partido terminó siendo una puesta en escena antes del debut del Mundial este 17 de junio cuando enfrenten a Uzbekistán en Ciudad de México. El técnico Néstor Lorenzo usó la que seguramente terminará siendo la nómina titular del equipo nacional en este primer compromiso por el Grupo K en la Copa del Mundo. Un equipo que formó con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica, Lerma y Puerta, James, John Arias, Luis Fernando Díaz y Luis Suárez. Para muchos, este va a ser el equipo titular que se va a enfrentar a la Copa del Mundo y donde se espera que todos estén en su mejor nivel para empezar con pie derecho, venciendo al equipo asiático. Sin embargo, también hay que decir que el rendimiento de Luis Fernando Díaz en este último partido no fue el esperado. Él fue una de las figuras en el partido anterior frente al conjunto de Costa Rica en la ciudad de Bogotá, aquel partido amistoso que Colombia ganó 3-1, marcando un gol y entregando una asistencia frente a la selección centroamericana. Pero contra Jordania el efecto Luis Díaz brilló por su ausencia. Solo se mantuvo en la cancha un corto tiempo, poco para un juicio concluyente, pero a nivel general estuvo lejos de ser influyente en ese partido. Para muchos, el jugador se está cuidando, pues no quería tener ningún golpe que lo pudiera sacar de competencia previo al inicio del Mundial. Una vez intentó juntarse con James Rodríguez en esos primeros 45 minutos de juego, pero lo pillaron adelantado. La siguiente vez que pudo lograr proyectarse fue a partir del minuto 35, cuando tomó un rechazo. Intentó pegarle a Puerta, pero se quedó unos centímetros atrás la pelota y se perdió esa oportunidad. Según el portal de SofaScore, Luis Fernando Díaz no contabilizó ningún intento claro. De hecho, cayó 2 veces en fuera de lugar y solamente ganó 3 de los últimos duelos que intentó. Un rendimiento pobrísimo para un jugador que se supone tiene que liderar a la Selección Colombia para ganar este próximo Mundial. Hay que decir que con el Mundial a unos pocos días de comenzar, muchas figuras están tomando varias precauciones en términos de exigencia física para no llegar a sufrir lesiones en los partidos de preparación, buscando evitar bajas como la de Karl en la selección de Alemania, Wesley en la selección de Brasil y varios más jugadores que se van quedando lesionados en los amistosos y no logran llegar a la Copa del Mundo. El Luis Fernando venía de jugar 75 minutos frente a la selección de Costa Rica en la altura de Bogotá y era esperable no exponerlo en otro partido completo, con el cambio climático de una alta temperatura como la que hay en Estados Unidos. El técnico Lorenzo explicó las razones de su salida. La preocupación era que hubiera podido sufrir alguna molestia física, pues según los reportes presentes en el estadio, pudo tener un pequeño golpe. Y este pequeño golpe encendió las alarmas en todo el territorio colombiano, pues el máximo referente y la joya de la Selección Colombia tiene que ser cuidado como una porcelana, o si no, todos los sueños y las ilusiones de más de 50 millones de colombianos se podrían derrumbar de un día para otro. Es por ello que Néstor Lorenzo salió a dar la cara y a hacer un llamado a la calma, que la gente no se preocupe, que todo marcha bien. Sobre esto, Lorenzo dijo lo siguiente: él está bien, nos asustamos con un par de caídas que tuvo, porque la cancha estaba un poco dura y resbalosa, así que tuvimos recaudos, aseguró el técnico de la Selección Colombia, calmando el ambiente y que la gente esté tranquila porque todo está marchando bien. En ese orden de ideas, la salida de la figura en aquel partido frente a Jordania fue más una medida de precaución que otra cosa, y tiene razón el técnico.
a 9 días del debut, lo último que se puede permitir es correr riesgos innecesarios. Para muchos a la selección Colombia todavía le hace falta tener un 9 delantero referente, un delantero que vaya y choque, que sirva de pivot, que se gire y que remate al arco. Según el analista español del fútbol alias Mr. Chip, ha hecho una descripción del grupo de Néstor Lorenzo y dejó una duda que pocos vieron venir. Sobre esto el comentarista indicó lo siguiente: Luis Díaz está incluso en una mejor versión de la que vimos en el Liverpool, que ya fue bastante, que fue enorme. Está plagado de centrales la selección Colombia, jugadores de nivel y mucha experiencia. Creo que lo único que le falta a Colombia es un delantero centro de absoluta referencia, afirmó el comunicador a través de las redes sociales, haciéndole un llamado al técnico Néstor Lorenzo. ¿Cómo vas a jugar un mundial de fútbol si no tienes un 9 de referencia? En su opinión, un jugador como Luis Fernando Díaz necesita tener un socio en el frente de ataque que le sirva como pivot, que sea un 9 de referencia que arrastre a la defensa contraria y que le permita liberar los espacios al talento de La Guajira. Sobre esto, Mr. Chip continuó diciendo lo siguiente: está Luis Suárez, que es un buen delantero, supongo que terminará jugando John Córdoba. Cucho Hernández también ha terminado bien en el Betis, pero les falta ese delantero referente que han tenido en otros años como Radamel Falcao, por ejemplo. Insistió el comunicador, nombrando a todos los delanteros que tiene la selección Colombia, pero ninguno de ellos termina siendo un delantero 9 referente, que arrastre la marca, que aguante los defensas y que libere espacios para Luis Díaz. A juzgar por los amistosos frente a Jordania y Costa Rica, Luis Suárez arrancaría como titular, pues Córdoba se está recuperando todavía de un problema muscular. Eso sí, para este comunicador no es un tema insuperable, pues alcanza a ver a un equipo muy fuerte, listo para poder sorprender en el Mundial. Sobre esto, el Mr. Chip concluyó con lo siguiente: es el único sitio donde yo veo en Colombia que puede tener alguna deficiencia. Concluyó el comunicador, hablando que el único lunar que le ve a la selección Colombia es la falta de un delantero 9 centro delantero. ¿Qué opinan ustedes de las alarmas que se habían prendido en el entorno de la selección Colombia luego de que Luis Fernando Díaz fuese sustituido rápidamente en el partido frente a Jordania, dejando la duda si el talento de La Guajira se había lesionado? ¿Piensan ustedes que el comunicador tiene razón y a Colombia le sigue haciendo falta un 9 delantero referente, un tipo con lomo, que choque los defensas, que sirva de pivot y libere espacios para los otros delanteros? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Mejor versión de Luis Díaz, incluso mejor que la mejor versión que vimos en el Liverpool, que ya fue una versión enorme, y es también un equipo que está plagado de centrales de nivel y de calidad, de muchísima calidad y de muchísima experiencia, y creo que lo único que le falta a Colombia es un delantero centro de estos de absoluta referencia, ¿no? Está bien Luis Suárez, me gusta, es un buen delantero. Supongo que el que terminará jugando será John Córdoba. Se han llevado también al Cucho Hernández, que ha terminado muy bien en el Betis, pero digamos que le falta ese delantero referente que han tenido otros años con Falcao, pero es el único sitio donde veo que Colombia puede tener alguna deficiencia.